¿Qué cambios moleculares se originan? Producen cambios fenotípicos, cambios metabólicos, y esto pues conduce a la evolución. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, porque allí se presentan las alteraciones. Pueden ser transmisibles, ¿no?, por herencia directa, o incluso estas alteraciones genéticas pueden aparecer, pueden ser adquiridas durante nuestra vida. A eso se llaman alteraciones epigenéticas. Y eso depende más que todo de nuestro medio ambiente y el estilo de vida. Los, la base molecular van a presentar rasgos tanto celulares como también rasgos moleculares. Y si hablamos justamente de estos rasgos genéticos, ¿bien? El cáncer, cuando aparece, se debe a un daño genético no letal. Y eso es pregunta de examen. Entonces, el daño genético es la alteración de los genes, esa mutación, no letal, porque no va a provocar la muerte de la célula, no provoca la apoptosis normal. Entonces, este es el elemento esencial de la carcinogénesis, el origen del cáncer. Esto. Hay tres factores que pueden causar este daño genético no letal. Bien, esta mutación inicial. La exposición ambiental, bien, ahí sería pues por cambios epigenéticos. La herencia de la línea germinal, esto ya serían por alteraciones genéticas hereditarias. Y la tercera, que es aleatoria, o sea, es una mutación que aparece de la nada, espontánea, pura mala suerte. Y pues cualquier persona puede ser susceptible, puede estar pues una mutación y una neoplasia maligna. Recuerden que las neoplasias malignas, la gran mayoría son de novo. Al decir novo, es un término que van a ver en el texto, significa que el tumor primario aparece nuevo, o sea, se origina de forma primaria. Muy pocos tumores benignos tienen transformación maligna, son muy pocos. La gran mayoría de tumores malignos aparece así de nuevo porque va a haber esta mutación inicial en una sola célula, una célula precursora. Y como es una alteración genética no letal, pues esta célula, como vemos, tiene una proliferación va a ser más rápida que las células normales. Y como vemos en la evolución del tiempo, al proliferar con tanta rapidez, van a haber otras células hijas que tengan otra mutación. Y estas van a tener, pues, también proliferación y van a formar una segunda especie de células, ¿no? Otro clon celular. Y como están ahí creciendo ahora dos tipos de células, ¿no?, diferentes, van a aparecer otras mutaciones adicionales en algún momento y va a aparecer una tercera, una cuarta, una quinta célula diferente con mutaciones. Y vemos que al final todo el tumor maligno, lleno de células proliferantes, van a tener poblaciones distintas, policlonales, por esas mutaciones diferentes que se van a presentar. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico cómo en la primera línea, bien, donde está la primera expansión clonal de células somáticas, en este grupo aparece una mutación inicial,
Bien, esta marquita con rojo va a presentar mitosis. Bien, cuando ya haya cerca de 1 millón de células aproximadamente, todas estas células hijas tienen esa mutación inicial, todas tienen la marca roja, pero ya aparecerá seguro una segunda mutación diferente. Bien, y sigue la proliferación de todos los grupos. Y cuando ya haya otro millón de mitosis, 1 millón de células, mejor dicho, ya va a aparecer una tercera mutación, como vemos acá. Entonces, estas siguen teniendo mitosis y este grupo de células con la tercera mutación va a tener proliferación, una cuarta expansión clonal, y cuando ya tengan 1 millón de células aproximadamente, aparece una cuarta mutación. Y así aproximadamente aparecen estas mutaciones. Y vean cómo se van acumulando estas mutaciones. Hacen que el genoma se vuelva inestable. Entonces, aquí vemos al final todos los grupos policlonales de células tumorales malignas. Bien, ha habido múltiples expansiones clonales paralelas en todos los grupos y cada una ha sumado mutaciones adicionales. Por esta razón, pues, ha habido muchas preguntas a un principio. No se conocía bien cómo era esa evolución de las células malignas. ¿Por qué recidivas? Se preguntaban. ¿Por qué hay diferentes tipos de metástasis? ¿Por qué los tumores malignos no responden al tratamiento? ¿O por qué el cáncer del mismo tipo no evoluciona igual? O sea, si hay un diagnóstico de un determinado tipo de cáncer, un leiomiosarcoma, por ejemplo, ¿por qué ese mismo tipo de cáncer no evoluciona de la misma forma en los pacientes? Y todas estas preguntas se responden precisamente por esto, por la variación policlonal de las células malignas, por estas mutaciones adicionales que hacen que toda la población de células tumorales no sean iguales. Y aquí estamos viendo en esta representación de células con esos monigotes, que cuando existen más mutaciones, más alteración del genotipo, más se altera el fenotipo celular. Y por eso pues se pierde la diferenciación, que hemos hablado de eso. Las células ya no se asemejan a sus células de origen. Esa inestabilidad genética, genómica, produce más anaplasia. Entonces las células, miren cómo se vuelven más deformes. Y con esta pérdida de diferenciación, las células también se vuelven más, pues, primitivas y más agresivas. Por eso los tratamientos no responden igual en todos los casos. Por eso el cáncer tiene una distinta evolución dependiendo su grado de diferenciación, que también tiene que ver con su grado de crecimiento, ¿no? Si son de bajo grado o de alto grado de crecimiento. Ya conociendo entonces esos primeros detalles sobre las mutaciones, aquí tenemos 4 grupos de genes que son susceptibles a estas mutaciones que generan cáncer. Bien. Entonces, el objetivo principal, bien, es conocer dónde se producen estas mutaciones del cáncer. Entonces, anoten estos 4 grupos de genes, que es pregunta también para el examen. El primer grupo son los proto-oncogenes. Segundo grupo, los genes supresores de tumores. Tercer grupo, los genes reguladores de la mitosis. Y cuarto grupo, los genes reparadores del ADN. Entonces vamos a ver a todos estos grupos de genes, sus impresiones, su función normal y su alteración por mutaciones.
Empezamos con el grupo 1. Aquí están los protooncogenes, que son genes normales que tenemos en nuestras células. Este grupo de protooncogenes estimulan el crecimiento, estimulan la proliferación celular normal. Ahora, cuando estos protooncogenes tienen una mutación, sean por causas externas, como radiación, contaminación química, infecciones virales por oncovirus o cualquier tipo de daño genético no letal, el protooncogen se convierte en un oncogen activado. Bien, ahora los oncogenes pues van a tener una ganancia de función dominante. O sea, el oncogen que ya tiene mutación es dominante sobre el protooncogen normal. Por eso esto induce una proliferación celular rápida, bien desenfrenada, acelerada por mitosis. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como protooncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado puede ser el que las células se dividan en la ausencia de señales apropiadas. Esto es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aún cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. Y esa es una perfecta representación de cómo es un protooncogen. Un protooncogen es como el pedal de aceleración, ¿no?, que nosotros pues podemos regular para que avance el auto. Ahora, cuando este pedal tiene un daño, está trancado, sería como un oncogen. Bien, entonces el pedal sigue acelerando, aunque el pie ya no está pisándolo. Entonces esto ya es una desregulación y produce pues una acelerada proliferación celular. Ahora, los genes supresores. ¿Bien? Estos genes supresores de tumores son genes que van a regular el ciclo celular. Estos genes hacen que el ciclo celular sea pues normal, sea un ciclo celular que tiene estas fases, bien, de forma controlada. La fase de mitosis y la interfase de preparación. Tiene la fase G1, la fase S, la fase G2. Bien, entonces evitan la proliferación descontrolada de las células. Incluso estos genes supresores de tumores son los que se van a activar cuando existan una alteración en la replicación del ADN. Si hay fallas en la replicación durante la fase S, estos genes supresores se activan en la fase G2. Y ante una falla genética, estos genes supresores pues pausan el ciclo celular para que otros genes reparadores pues puedan reparar el daño genético. Y si el daño es reparado, estos genes supresores pues continúan el ciclo celular. Pero si estos genes supresores de tumores ven que el daño genético no se puede reparar, entonces inducen la apoptosis de la célula con esta alteración genética. Entonces, estos genes, al inducir mitosis de esta célula con la mutación inicial, ayudan a prevenir el desarrollo del cáncer, evitan la carcinogénesis. Aquí tenemos un gen muy conocido, que lo vemos en el dibujito, el gen P53, también bautizado como el guardián del genoma. Bien, es el principal gen supresor de tumores que tiene esta acción de controlar el ciclo celular e inducir mitosis cuando sea necesario.
Genes cuyos productos funcionan como el equivalente de frenos celulares también existen. Este grupo de genes se conoce como supresores de tumor. Los humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Si una copia de un supresor de tumor se daña, la otra copia normalmente es capaz de evitar que la célula se comporte de una manera anormal. Esto sería como perder los frenos delanteros o traseros de un automóvil. El carro puede estar dañado, pero todavía le sería posible parar. Sin embargo, si el segundo grupo de frenos también está dañado, el automóvil no podría parar, tal como la célula no podría parar de dividir si ambas copias de estos genes estuviesen dañadas. A diferencia de los protoncogenes, ¿bien? Donde un protoncogen, solamente un gen de ambos cromosomas puede estar dañado y causar esta proliferación acelerada, con los genes supresores de tumores tienen que ser los 2 alelos que tengan daño, que tengan pérdida de función, ya que si un solo alelo está dañado, esto provoca una apoinsuficiencia. Bien, la haploinsuficiencia va a hacer que exista una disminución de la actividad proteica del gen, bien, una disminución de la regulación del ciclo celular. Pero cuando ya se pierden los 2 alelos, bien, cuando ya tienen mutación, pues ahí va a ser como que los 2 frenos, ¿no?, delanteros y traseros de un auto estén dañados y así pues este ciclo celular va a ser desenfrenado. Los genes reguladores de la apoptosis, ¿bien? Estos genes reguladores son los que van a inducir a la apoptosis cuando la célula llegue a su etapa final de vida. Ay, demonios. Toda célula va a presentar en sus cromosomas telómeros. Los telómeros son partes distales, ¿no?, de las cromátides que se van acortando con cada mitosis. Cuando desaparecen ya estos telómeros, la célula ya no presenta más apoptosis, ¿bien?, e inicia su muerte programada, ¿bien?, por apoptosis normal. Con esto se evita que exista una senescencia celular que pueda provocar mutaciones cancerígenas. También cuando hay células defectuosas, pues estas directamente inducen una apoptosis gracias a estos genes reguladores. Pero cuando estos genes reguladores tienen mutación, pues la apoptosis ya no se puede regular y las células se vuelven inmortales, haciendo que la sobrevivencia de estas células pues sea continua y tengan mayor proliferación acelerada, ¿ya?, tengan un ciclo celular desenfrenado. Y con esto, pues, como no tienen muerte, siguen teniendo replicación celular, acumulando nuevas mutaciones. Estos genes de la apoptosis, pues, son tan importantes porque van a eliminar células peligrosas. De tener esta alteración, los genes, estas mutaciones en ellos, pues se inhibe la apoptosis directamente y esto induce a la inmortalidad celular. Si no hay células que mueren, pues obviamente la población celular va a aumentar, ya no va a disminuir, simplemente va a ir en aumento del número de células y esto genera que se produzca una masa tumoral. Bien, va a haber un aumento de la proliferación, cero muerte celular. Por eso los tumores, en su tratamiento, deben ser controlados en el efecto de paralizar, detener el ciclo celular y la proliferación. Y la radioterapia tiene el efecto de matar células malignas mediante la necrosis, ya que las células no tienen apoptosis,
se las tiene que eliminar mediante necrosis por radiación. Y el cuarto grupo tenemos a los genes reparadores del ADN. Son genes, como vemos acá, que van a producir ciertas enzimas que van a controlar la reparación de nucleótidos. Como vemos en la imagen, pueden haber ciertos errores en lo que sería la complementación de nucleótidos. Sabemos que las purinas se complementan con pirimidinas, citosina con guanina y adenina con timina. Pero cuando existe la replicación del gen, del todo el genoma, puede haber estos errores de que una guanina puede unirse con una timina o que dos adeninas pueden estar unidas, ¿no? Complementadas. Entonces, estos errores se tienen que detectar, y ahí están pues los genes supresores de tumores, quienes detectan estos errores, y estos genes supresores activan a los genes reparadores y producen estas enzimas, bien, como las exonucleasas, que van a retirar a este nucleótido dañado, o sea, este nucleótido que está mal, erróneo, y las endonucleasas van a colocar el nucleótido correcto, donde le corresponde. De esta manera, pues el error va a ser reparado y los genes supresores de tumores continúan con el ciclo celular. ¿Ya? Pero si este error no es reparado, pues ahí van a actuar los genes reguladores de la apoptosis y van a inducir a la muerte celular. Cuando hay mutación de estos genes reparadores, esto también contribuye a la carcinogénesis. Entonces, la carcinogénesis, que es el origen del cáncer, se produce cuando hay mutaciones en estos 4 grupos de genes. Puede empezar con una mutación en cualquier grupo, pero con el tiempo van a haber nuevas mutaciones que afecten a más grupos. Estas mutaciones que aparecen y se acumulan a lo largo del tiempo se llaman mutaciones complementarias. También se les llama mutaciones adicionales. Y vemos cómo estas mutaciones, ¿no?, que van aumentando, se van complementando y se van acumulando rápidamente, pues la célula cancerosa pierda más diferenciación. Aquí estamos viendo los rasgos característicos del cáncer. Aparece en una sola célula, ¿no?, que tiene mitosis, y esta tiene una alteración genética, la mutación inicial. Ya que se altera cualquiera de estos grupos de genes, como un gen supresor de tumores, ¿bien?, este gen queda inactivo y produce una rápida aceleración de la proliferación celular. Las células malignas y empiezan a formar factores de crecimiento para inducir pues a un crecimiento y metástasis. Entonces van a ver estos 3 rasgos característicos del cáncer: un crecimiento excesivo y rápido de las células tumorales, las cuales después van a provocar invasión a los tejidos locales. Tienen esa capacidad de proliferar y de pues, infiltrarse hacia los tejidos adyacentes, causando destrucción. Y la última es la capacidad de metástasis a distancia por vía hemática, linfática
o siembra directa. Bien, esas son las características que se pregunta de examen. Ahora tenemos los tipos de mutaciones. Empezando con la mutación inicial. Es la mutación iniciadora, ¿bien? Que aparece en la primera célula. Bien, esta va a ser monoclonal. De esta única célula que tenga la alteración genética, la mutación inicial, de ahí se van a formar todas las poblaciones de células policlonales. Ahora, las mutaciones conductoras son estas mutaciones adicionales. Son mutaciones